vamos a hablar sobre la zonificación de la ciudad de Lima, que es un tema que despierta posiciones encontradas y levanta pasiones. Pasar de densidad baja a densidad media o alta tiene un impacto sustancial y completo sobre el bienestar social y muchas oportunidades de negocios. Estos días el Ministerio de Vivienda se están reuniendo y están discutiendo cambios sobre el reglamento a la vivienda de interés social. Esa es una oportunidad para reducir el grave déficit de vivienda que tiene Lima. Se pueden solucionar a través de esto una serie de déficits en áreas verdes, en servicios comunitarios y que se prime el bien común. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros al alcalde de Surco y a la decana del Colegio de Arquitectos de Lima. Pero ahora sí vamos a entrar al tema de hoy, que es... comenzamos un poco con el tema de vivienda de interés social, pero como pasa en punto medio, a veces nos vamos hacia temas de mayor fondo. Y estamos aquí, como mencioné antes, con Carlos Brus, alcalde de Surco, y Lourdes Yusil, que mencioné, era decana nacional del Colegio de Arquitectos. No mencioné la de nacional, mil disculpas. Ha habido mucho debate, mucha conversación, y continúa el debate con respecto a la ley o el reglamento, de la vivienda de interés social, que para tratar de resumirlo por el resto del programa, porque si no, no vamos a repetirlo 1000 veces, le vamos a decir el MIS. Ha habido un montón de reuniones en los ministerios, en el Ministerio de Vivienda, en los cuales ustedes han participado. ¿En qué está la conversación en este momento? Bueno, antes de llegar a eso, explicarle al público dónde está la controversia. Porque algunos dicen, oye, ahora estás en contra de la vivienda de interés social. Sí, porque cuando usted es el ministro de Vivienda, lo presenta. Y no es así. Lo que ocurre es que estamos a favor de la vivienda social, pero la vivienda social de verdad, no la de mentira. Entonces, y aquí me explico. Lo que pasa es que hay algunos malos empresarios que van a un municipio y dicen, oye, yo quiero hacer vivienda social. Y lo quiero hacer en Chacaría del Estanque, en Velasco Astete, ¿no? Y por lo tanto, como quiero hacer vivienda social, me corresponde más alturas que le corresponde al resto de los edificios. Pues es la bonificación que tiene vivienda social. Pero resulta que el costo de los terrenos en Chacaría del Estanque no te da para poder hacer vivienda social. Y que ese empresario está mintiendo, no va a hacer vivienda social, va a construir con con el premio que le da a esas mayores alturas, y lo va a vender a precios que no es vivienda social. Claro, el beneficio, entremos en ese tema, que el beneficio de la vivienda social es departamentos más pequeños, más altura, menores requerimientos para estacionamientos, etc. ¿Para qué? Para que personas con recursos más bajos puedan acceder a vivir a lugares en la ciudad que son más accesibles, y que no haya la necesidad de que la gente que tenga menos recursos viva en la periferia de la ciudad y que se pueda entrar. Ese es el concepto básico. Y estas mayores alturas se dan para hacer más atractivos estos proyectos, porque tú sabes que la vivienda social no la hace el Estado, la hace la inversión privada. Correcto. Entonces, cuando diseñamos el programa, para que la inversión privada se dirija a estos proyectos, se le dan algunas bonificaciones que rentabilizan más el proyecto. Pero estos malos empresarios dicen que hacen vivienda social y no lo hacen. Por ejemplo, tú compras un terreno en Chacarilla, trata de vender los departamentos en 300 o 400 mil soles, porque hasta 460 y tantos mil es vivienda social. Pierdes plata. Tienes que venderlos no en 400 mil soles, en 400 mil dólares para que ganes plata. Entonces los empresarios empiezan a mentir. Entonces los municipios, ante la impotencia de qué cosa hacer, algunos, que no es el caso de Surco, dicen no, ya en mi distrito no se hace vivienda social, porque no saben cómo controlarlo. Nosotros lo que hemos hecho es algo más inteligente, es decir, no, en Surco sí hay vivienda social. De hecho, al sur de Surco, pegado a Chorrillos, hay terrenos que perfectamente pueden funcionar para vivienda social. Entonces nosotros hemos dicho, ¿tú quieres invertir para vivienda social? Perfecto. Pero yo te voy a fiscalizar. Y cuando tú termines la obra, no te voy a dar el certificado de conformidad de obra, para que entienda el público, el certificado de conformidad de obra es el papel sin el cual no puedes inscribir el edificio en registros públicos y por lo tanto el edificio legalmente no existe, no puede vender. ¿Y por qué? El certificado de conformidad de obra, ¿qué cosa es? Es el municipio que te dice, efectivamente tú has construido de acuerdo a los planos que me presentaste
y para lo que tú me dijiste que ibas a construir. Entonces nosotros no vamos a dar certificado conforme de obra si no nos demuestran que lo vendieron los departamentos a precio de interés social. Y ese es el mecanismo que creo que el Ministerio ha debido de hacer más extensivo a todos los municipios, obligarlos a que vayan por ese camino, para que algunos municipios simplemente no digan: en mi distrito no voy a dar una sola licencia para inversión. ¿Qué es lo que han dicho muchos municipios? Sí. ¿Cuál es la situación ideal para el uso de esta herramienta que supuestamente debería traer más igualdad y más acceso a vivienda en Lima? Miren, en el Perú existe un gran déficit de vivienda. Entonces aquí estamos, el tema de fondo es que no está clara hasta dónde va la competencia del Ministerio de Vivienda y de las municipalidades. Y acá Carlos Cruz entiende porque ha estado en el Ministerio de Vivienda y ahora le toca estar a cargo de una municipalidad. Ha estado en los dos lados. Todavía no están los dos lados, todavía no saben dónde está ese decía, ¿no? Pero no, lo que sucede... Sí, lo tengo claro. Lo tiene claro, pero lo que me refiero es lo siguiente. Hay una política nacional de vivienda y es un interés y necesidad del país generar más vivienda porque hay un gran déficit. En la época de Kuczynski, diciembre 2016, cuando se le da las facultades legislativas, sale el Decreto Supremo 022, que le llamaron el RATUS, Reglamento, Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano Sostenible. Entonces, ¿qué dijo este reglamento? Dijo, es un interés y una política nacional fomentar la vivienda de interés social. Y la vivienda de interés social tiene una serie de bonos, ¿no? Y beneficios. Entonces dio un plazo de 2 años para que las municipalidades adecuaran sus planes de desarrollo urbano y dijeran dónde sí y dónde no. Es decir, 2018. Entonces, que vencía en 2018. ¿Qué pasó? Como suele suceder en nuestro país. Pasaron los 2 años y adivinen cuántas municipalidades habían cumplido. Ninguna. Ni una, ni siquiera Lima, metropolitana. Entonces el Ministerio de Vivienda publica una serie de normativas, Decreto Supremo 010, 002, 010, 022, etcétera, que regulan unos parámetros edificatorios diferentes para el caso de vivienda de interés social. Y aquí también un jalón de orejas a las municipalidades, que no es tu caso, pero sí, porque, por ejemplo, algunas municipalidades, pongo el ejemplo de Miraflores, San Isidro, tienen ordenanzas, normas municipales por las cuales solo podías vivir en Miraflores si tenías el dinero suficiente para comprar departamentos de áreas muy grandes, los cuales a veces los hacían inaccesibles. Por ejemplo, un departamento de 2 dormitorios, 120 metros cuadrados, 140 metros cuadrados, etc. Y muchos requerimientos de estacionamientos, etc. Entonces, En el caso de la vivienda de interés social no hay un mínimo, ¿correcto? En el reglamento de vivienda de interés social, como lo explicó Carlos, es mucho más, hay menos requerimientos. Pero no hay un No hay requerimiento de área mínima, ¿ya? No hay menos estacionamientos, puedes tener mayores alturas. Es 3 estacionamientos, perdón, es 3 departamentos por un estacionamiento. Claro, mientras que en San Isidro normalmente con sus normas es 3 estacionamientos para una vivienda. Entonces, donde antes necesitarías 3 departamentos por 3, 9, ahora solo son 3, la tercera parte. Tomando en cuenta también que la gente que va a una vivienda de interés social es de un segmento social no tan alto y que por lo tanto no tiene tantos carros como puede tener una familia de clase alta. Ese es un poco La teoría. Así es. Ya, entonces, ¿qué pasó? Se formó una doble normativa para aplicar en los proyectos de las licencias de construcción. ¿Ya? Entonces, los que se acogen, los inversionistas inmobiliarios que se acogen a estas viviendas de interés social, tienen más beneficios, digamos, edificatorios, más altura, y en realidad, algunos dicen, no es una vivienda de interés social porque lo están confundiendo con una vivienda de interés social prioritario. No es para el sector E-D, sino digamos es clase media, gente que tiene la posibilidad de tener un préstamo hipotecario. Y además tiene que ser formal, porque si no, no calificaría. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? En las comisiones técnicas que califican los proyectos, viene un proyecto y dice, yo me acojo a la vivienda, a la normativa de BIS, de vivienda de interés social. Y de pronto hay más alturas, etc. Esto es tan, digamos, tiene dos caras de la misma moneda,
que San Isidro interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional para que lo deroguen, para que digan no se debe aplicar la normativa del ministerio. Una demanda de porque competencia. una demanda de competencia. Porque ¿Quién manda a quién? Ellos decían que el ministerio no le tocaba no le competencia. Claro. Demanda que perdieron. En realidad, la votación, ¿sabes cómo fue? 3-3. Mitad votaban, tenían una visión dándole la razón a San Isidro y mitad dándole la razón al ministerio. Pero para derogarla necesitaban mayoría. Necesitaban 5 votos. Porque necesitaban, 4 votos. no, sí, era 5 porque cuando es una demanda competencial es una mayoría La calificada. mayoría calificada. Y no la- Entonces, hay razones de ambas partes. Lo que Pero lo nos- que ellos han hecho después es decir, no lo vamos a hacer. No vamos a aceptar bis en San Isidro por un tema de residencialidad. pero en la también ha práctica hecho- sí se está dando. Porque también ha hecho Miraflores. Pero en la práctica, bueno, es ahorita lo que han dicho, ¿no? O sea, hay una coyuntura con estos cambios de alcaldes que han empezado en enero. Pero hasta el 31 de diciembre sí se ha venido aprobando con la normativa de vivienda de interés social. Pero considerando el factor de que en Lima tú tienes una serie de feudos, y lo digo con el alcalde presente acá, una serie de feudos y de división entre lo que es Surco, lo que es San Isidro, y se tratan como ciudades diferentes en muchos casos. Es más, muchas ciudades, digamos, la ciudad más, no, usted es distrito, no ciudad, pero se consideran como ciudades. ¿Cómo se le puede dar a los municipios este nivel de decisión en dónde van las cosas? Y si es que les abre las puertas a decir, no lo vamos a aceptar. Lo que pasa es que, de acuerdo a cómo se diseñó el programa, la vivienda social usando mecanismos de mercado solita se ubica en las zonas donde debe ubicarse. ¿Y me qué son explico, cuáles? ¿Qué son las zonas me donde...? explico. Las zonas donde el terreno es tan económico que te hace rentable poder vender departamentos a menos de 460.000 soles. ¿No? De que estamos hablando de $120.000, más o menos, una cosa por ahí. Entonces, si tú ves Lima, ¿dónde se ha desarrollado más edificios de vivienda? San Luis, Jesús María, San Miguel, ¿no? Lince, porque ahí la tierra es de un valor tal que es rentable. Muy poco en Chacarilla, muy poco en San Isidro, muy poco en Miraflores, han habido, pero muy poco, porque por el precio de mercado de los terrenos no te sale rentable. Entonces, en los últimos años, cuando empiezan a aparecer edificios en Chacarilla, El Estanque, en San Isidro, en Miraflores, o yo estoy mal, estoy equivocado, o están bajando los precios de los terrenos, o cómo le sale a un empresario rentable pagar precio que cuesta un terreno en Chacarilla para que pueda hacer vivienda social. Y ahí es donde viene el engaño, claro, que se disfraza de vivienda social, pero no era vivienda social. Que son los casos en que tú tienes un terreno que quizás no le daba el área necesaria para poder construir estacionamientos o dar esos servicios, pero sí podrían construir un edificio que no requiere el número de estacionamientos o la distancia. O es el caso de que la zonificación te da para construir 6 pisos, pero como te disfraza de vivienda social, te puedes construir 10 pisos. Entonces ahí te salen 10 pisos más sobre el mismo terreno. Eso es plata interesante para cualquier inversionista. Yo quisiera decir un tema de fondo. El problema en este proyecto que se está desarrollando en el Ministerio de Vivienda, este proyecto de vivienda de interés social, que se está tomando la vivienda como si solamente fuera el departamento donde uno vive. Y la vivienda incluye las personas que van a vivir en estos departamentos y todos los equipamientos que requieren. Porque estas personas, donde antes vivía una familia, ahora de pronto tú puedes hacer 20 pisos y van a vivir de pronto 80 familias. Y estas 80 familias van a necesitar redes de agua, desagüe, donde van a tener su colegio, sus centros de salud, los parques, las veredas, etc. Entonces, en otros países no se regala la capacidad edificatoria. No se regala la capacidad edificatoria. Y volviendo a la Pero porque cronología... en los otros países normalmente uno tiene ese tipo de viviendas en lugares donde tienes postas municipales, áreas verdes, ciclovías. O sea, no solamente piensan en el edificio como tal, sino piensan en toda la parte de cómo se conecta con el resto de la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad también tiene que ganar. Uh-huh. No solamente el afortunado que heredó de pronto un lotecito de una casa frente a la vía expresa, ¿ya? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Se tiene que pensar en que si tú vas a ganar mayor altura, entonces, ¿qué se queda para la ciudad? Te permitiría, se debería permitir mayores alturas a cambio de que tengas mayor área libre, cedes un espacio para uso público o lo que se llama cargas y beneficios. Por ejemplo, Sao Paulo, quería poner este ejemplo que le comentaba Carlos, hace unos años dijo coeficiente de edificación 1. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un terreno de 1000 metros cuadrados, construyes 1000 metros, nada más, en 2 pisos, en 3, como tú quieras. Y el resto, que sí te voy a permitir mayores alturas, la ciudad va a tener un beneficio. Entonces, ¿qué tipo de beneficios tiene? Económico. Es como un fideicomiso. Entonces, esta capacidad, o sea, si tú en un edificio, en un terreno, construyes 2 pisos y de pronto hay un cambio de zonificación y te voy a permitir construir 20 pisos, hace un momento te expliqué que toda esa gente va a necesitar servicios y la ciudad necesita fondos económicos. Necesita. Entonces, esta ley de desarrollo urbano sostenible que se publicó el año 21, no creo que no le he hablado, siguiendo la cronología, el año 21 se publicó una ley que esperábamos hace 20, 30 años, que se llama la ley DUS, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Y ahí justamente se toca el tema de manera macro. Entonces se habla de vivienda de interés social prioritaria, se habla de una serie de instrumentos financieros. La ciudad necesita, por ejemplo, regeneración urbana, necesita salvar su patrimonio histórico, necesita dar equipamientos. Entonces, si yo te voy a dar una capacidad de altura mucho mayor, esta capacidad edificatoria, la ciudad también debería tener un ingreso por eso. Todos esos puntos que usted mencionó, eso los tiene lo está planeando el municipio de Surco y los otros municipios dentro de su plan de construcción. Lo que pasa es que tiene que sacar los reglamentos del Ministerio de Vivienda. Y esa es la parte de la discusión que mencionamos al comienzo del programa. Hemos tenido, por ejemplo, en la última reunión con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio ha hecho un planteamiento que no me parece desatinado y que nosotros estaremos dispuestos a aceptarlo. No sé qué dirán los más alcaldes, yo no tengo ningún problema con eso. El Ministerio de Vivienda al final ha dicho, bueno, ok, ustedes alcaldes señalen qué zonas de su distrito se puede hacer vivienda social. Exacto. Y ya, lo invitamos que sea vivienda social en esas zonas. Para mí no es lo mejor, porque no me gusta darle tanto poder. Ahí viene mi pregunta al comienzo. Pero ¿Cómo darle tanto poder a un...? Ante la distorsión del mercado que hay, de malos empresarios que mienten y dicen que hacen vivienda social, no la hacen, esta es una aceptable mala solución. Pero aún así tendría toda la parte de la fiscalización que mencionó, que es de asegurarse, de no dar certificados. Es más fácil, o sea, si de aquí solamente en este círculo negro, solamente ahí puede ser vivienda social. Ah, ya, perfecto. Si alguien viene acá y dice, yo quiero ser vivienda social, no puedes, aquí no te licencia, si quieres ser vivienda social, es ahí. Entonces, eso es más sencillo de controlar. Más difícil de controlar es que tú me prometas que vas a vender a menos 400,000 soles y tú sabes. ¿Cómo hago yo para chequear? Tengo que estar yo al costado de cada vez que firmas un contrato de compraventa para ver a cuánto vendiste. Pero hay un problema un poco más grande, ¿no? Que son los vecinos. En el sentido de que quizás yo digo, bueno, construí acá, que es el lugar que está más lejos del grupo de gente que yo sé que me eligió y que probablemente se queje si yo lo acerco en una zona que probablemente sea más adecuada para... Yo te cambio el tema. ¿Y qué pasa si yo le doy vivienda al sector de mi distrito donde la gente tiene viviendas precarias y ahora van a tener viviendas dignas y decorosas? No, mirando los votos de ellos. Oye, no, sí, bueno, ahora no puede ser reelegido, pero el caso es de que muchas personas en los distritos que estamos hablando no tienen ningún interés en tener vivienda social cerca porque eso baja el precio de sus viviendas que han pagado y o por lo menos ese es el miedo que se establece. No, pero es válido eso. En el momento que tú tienes un barrio donde hay viviendas que no son viviendas de calidad. Por ejemplo, Catalino Miranda, que es una calle donde hay talleres, depósitos y cosas. Y ahí de pronto empiezan a haber modernos edificios de vivienda social. La ciudad ganó porque has hecho un proceso de regeneración urbana
y ya has desarrollado vivienda en una zona donde antes era terreno que estaba... Pero hablamos otra zona del distrito en donde quizás no Benajuacete, pero por ahí cerca, en el borde por San Luis. La zona sur del Surco, por ejemplo, que está cerca a Chorrillos, ahí se están haciendo edificios de vivienda social. Hay mucha gente, muchos matrimonios jóvenes que se están mudando ahí y se está desarrollando muy bien. Es una zona perfectamente factible para que sea vivienda social, pero que no me digan que lo van a hacer pues en Chacaría del Estanque ni en el lado. Pero sería un lugar natural, diría yo, simplemente por cuestión de urbanismo, porque tienes un montón de negocios y un montón de restaurantes, etcétera, de gente que trabaja en esos restaurantes que probablemente no puede pagar la casa que queda a una cuadra de ese restaurante, pero puede vivir a 10 o 12 o 15 cuadras. Esas personas podrían vivir en esas viviendas sociales y tendría un beneficio porque reduce el tráfico, etcétera. Esa es un poco la idea. Pero la gente que está a 12 o 15 cuadras quizás no quiere tener un edificio de vivienda social tan cerca porque piensa y tiene la impresión de que eso le va a bajar Si es que el costo de la tierra da para un edificio de vivienda social, el vecino no es un vecino del segmento social A, porque si no, no daría el costo de la tierra. Y ese es el principal problema. El problema que hay ahorita para el tema de vivienda social, que es el gran error que tiene la ley DUS, es el único gran error, es que le encargan la generación de suelo urbano al Fondo Mi Vivienda. Y el Fondo Mi Vivienda no es una entidad de desarrollo urbano. El Fondo Mi Vivienda es una entidad crediticia, supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y al Fondo Mi Vivienda le encargaron que se encargue de generación urbana. Y ahorita el gran problema para hacer vivienda social es la tierra. ¿A quién le tocaría entonces, si no es el Fondo Mi Vivienda? ¿Al Ministerio? Es una entidad. Mira, el Fondo Mi Vivienda no tiene un solo arquitecto, no tiene ingenieros, tiene muchos economistas, porque es una entidad financiera. Ya. La pregunta que tú decías antes, esto es muy fácil de planificar dónde hay mayor altura y dónde hay menos. Nosotros tenemos, por ejemplo, zonas en todas las municipalidades, distritos, zonas de densidad baja, ¿ya? Entonces, hay zona de densidad baja, residencial baja, media, alta, y ahora se ha creado muy alta, ¿ya? Entonces, el BIS caería dentro de esta... El BIS, por ejemplo, podría decir, no se permite en zona residencial baja, como actualmente está sucediendo en algunos distritos. Entonces, porque también hay zonas que por su característica son de baja densidad, son casas con ciertas características, y también es importante respetar esas características, ¿ya? Entonces se dice, ¿dónde pongo mayor densidad? Donde, por ejemplo, tengo las líneas de transporte masivo, donde yo tengo, por ejemplo, parques, donde están las avenidas de mayor sección vía expresa, las avenidas más importantes. Pero en el caso del Surco, por ejemplo, los lugares donde están los parques es donde tienes una densidad baja, no necesariamente una densidad muy alta. Claro, entonces, pero precisamente porque hay parques. Claro. Entonces, en zonificación residencial media, residencial alta, y en zonas de parque donde hay residencial baja, no. Y para eso son los planes de desarrollo urbano. El año pasado se aprobó el Plan MET Lima 2040. Entonces, este es el gran plan de desarrollo urbano metropolitano, y eso es el que debe ser como nuestro marco, nuestro gran marco paraguas para que los distritos, la Municipalidad de Lima ya ha determinado más o menos un plano de alturas. El Colegio de Arquitectos criticó mucho que se retrasara ese Plan MET. Hubo un gran problema con el Plan MET. No se demoró 30 años. Bueno. No, pero bueno, cuando ya hubo con el financiado por el Ministerio de Vivienda, ¿qué pasó? Se trabajó más de 120 profesionales, diferentes áreas, estaba ya listo cuando estaba Muñoz, y se entregó, por ejemplo, en septiembre, un mes de septiembre, ¿ya? Del 21. Y como salió la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, se tuvo que adaptar los términos, los conceptos a esto. Luego se va Muñoz y hay un cambio de gobierno. Y ahí es cuando empezaron a haber una serie de cambios que el colegio sí se opuso, porque algunos de los cambios que se proponían eran contrarios a todo su estudio previo, como por ejemplo... Vamos a hablar de esos cambios después de la pausa. En zona de riesgo, el colegio se opuso fuertemente. Venimos feliz de haberlo logrado. Thank you.
densificación en Lima, hemos seguido hablando durante la pausa, pero regresemos a lo que estaba mencionando, que son las críticas que tenía el Colegio de Arquitectos. Bueno, el Colegio de Arquitectos nace por ley justamente para opinar y orientar y dar posiciones frente a los temas de ciudad, territorio, etc. Entonces nosotros sí hemos apoyado fuertemente la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, a pesar de las deficiencias, era algo que esperamos hace 20, 30 años y queremos, insistimos y estamos muy contentos de que ya se está reglamentando. Este cambio de ministerio ha traído profesionales muy competentes y están ahora muy activos como estuvimos antes. Usted conoce el Ministerio de Vivienda mejor que muchos. Ese es el caso. Vamos a generar buenas cosas del Ministerio de Vivienda. Yo insisto que hoy el problema es el suelo urbano. Exacto. No hay, por ejemplo, lo hemos visto ahora con los huaicos. ¿Por qué la gente se asienta en las zonas de riesgo? Por falta de reglamento y por falta de, digamos, porque no hay dónde. Si hubieran suelo urbano, grandes hectáreas de tierra, donde los privados pueden desarrollar proyectos techo propio de 2.000, 4.000, 5.000 casas, y la gente con menos de lo que paga para participar en la inversión puede pagar su cuota inicial, ¿se irían a vivir al costado de un río? No, se van y se compran su casa en techo propio. Entonces, ¿pero por qué no se pueden habilitar esas tantas hectáreas? Porque no hay suelo urbano. Y el Estado necesita tener una institución, que no es el Fondo de Vivienda, que es una institución crediticia, una institución con ingenieros, con arquitectos, que agarre esas hectáreas de tierra vendidas del Estado, haga las obras de tendido de redes primarias de agua y de luz, luego subaste esos macrolotes, grandes macrolotes de varias hectáreas al sector privado, 3, 4, 5 empresas, y que esas empresas construyan la casa de techo. Eso sonaría mucho como el trabajo de un Ministerio de Vivienda y Saneamiento, ¿no? De verdad. O sea, y además, y no te estoy diciendo algo que se me ha ocurrido a mí ayer. Lo tiene Colombia, se llama Metrovivienda. Entonces, ahí es una institución que se encarga justamente de agarrar esos grandes terrenos que tiene el Estado, ni siquiera lo urbaniza, pone solamente las redes primarias, es decir, las grandes tuberías y las redes de electricidad, y las redes secundarias, a cada casa las hace el sector privado y el sector privado construye las casas. Y se las vende a la gente que necesita, que va a terminar pagando menos de lo que paga para participar en una invasión. Entonces, ese es el reto ahorita actual. No hay suelo urbano. Justamente esta ley crea la figura el operador público de suelo. El gobierno... Pero lo nombra el Fondo de Vivienda, que es el gran error. El Fondo de Vivienda es una institución financiera. Pero si hay un error se corrige, hay que corregirlo. Bueno, hay que corregirlo, pero esa es otra ley. Okay. Entonces, mientras no salga otra ley, esto no es corregible. Pero eso fue... Y yo lo lamento porque yo, a través de líneas privadas, se lo dije a la viceministra aquel entonces, a la ministra, y a algunos congresistas, digo, van a cometer un error. Lo cometieron. ¿Saben lo que pasó? Esa ley se aprobó creo que el 21 de julio, 6, 7 días antes de que se vaya el gobierno anterior. Es lo que normalmente pasa en algunos de estos casos, ¿cierto? Sí, exactamente. Y quedan al final. Pero lo cierto es que hay un gran problema de falta de suelo y el gobierno tiene suelo. A veces le pertenece a ministerios, a gobiernos regionales, a municipalidades, también tiene la capacidad de comprarlo y sí se le tiene que dar un énfasis especial a cubrir este déficit de suelo. Otro tema también bien importante es densificar la ciudad. Sí hay zonas de la ciudad donde se puede justamente incrementar la altura, pero de manera organizada y con visión de riesgos. No, y con inversión, porque densificar tiene lógica, porque si cada vez somos más personas, tiene sentido crecer hacia arriba. Pero si crecemos hacia arriba, sin saber qué hacemos con la mayor cantidad de carros, dónde los ponemos, o qué hacemos con el tráfico que se va a generar, o de dónde sacamos el agua y el desagüe para que estos edificios tengan estos suministros, entonces generamos un caos. Eso no debería venir. Es lo que decíamos al principio. La autopista que cruza Surco, a las 7 de la mañana, la velocidad promedio son 15 kilómetros por hora. Una autopista. O sea, y eso es porque no ha habido inversión para que esa densificación se haga correctamente. Nueva York, tú tienes edificios de 50 pisos, de 80 pisos, pero en la esquina baja las escaleras y tiene bajo tierra 8 líneas de metro, con lo cual te puedes poner buses y tienes taxis que funcionan. Entonces, en un orden. Necesitas una planificación y una inversión en infraestructura para que la densificación sea exitosa. Si no, se genera un caos. Ahora, el problema, como usted lo mencionó,
ambos los han mencionado, es que no hay competencia clara de quién le toca hacer qué cosa, ¿no es cierto? O sea, ¿a quién le tocaría hacer el tema del transporte que va de la mano con, el aumento en densidad? Sí. Por ejemplo, existe la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano. Entonces, ve el transporte, pero desligado de la planificación urbana. Entonces, de pronto tenemos la estación central, ¿no?, del metro o del metropolitano, y no pasa nada ahí. Cuando en otros países la estación central es un foco de desarrollo económico, alrededor se genera una serie de movimientos, estamos con mayores alturas, etc. Se está trabajando los temas de manera aislada. Nosotros, y en el programa hemos hablado sobre el tema del transporte, ya no una, sino varias veces, y una de las conclusiones que se ha salido es que la ATU más o menos tiene una serie de responsabilidades que otros no quieren tener. Ese tipo de autoridad que menciona, que podría ser bien claramente un Ministerio de Vivienda y Saneamiento, que tiene esa responsabilidad, ¿no sería crear otra institución más que se encargue y simplemente le pasa la pelota a esa institución que no tiene ni dientes ni capacidades? Yo creo que la real solución es tener un municipio metropolitano con más poder. Ahora, sin embargo, sí, de acuerdo, pero el interés de que el municipio metropolitano se mantenga sin tanto poder muchas veces nace de los mismos alcaldes distritales. Bueno, yo soy alcalde distrital y te estoy diciendo que hay que darle bueno, poder, sí, ¿no? pero hay que ver las cosas macro. Y de otra manera Lima no va a poder solucionar el problema con 43 alcaldes. El modelo de Bogotá me parece interesante, el que haya un alcalde mayor y alcaldes que son nombrados por ese alcalde mayor a propuestas de creo que son las universidades que hacen una terna y ahí se escoge. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay algunas visiones medias elitistas que no tienen sentido. Y me explico. La vivienda hoy, la vivienda promedio, es muchísimo más pequeña de la vivienda promedio donde yo nací y probablemente de la que nacieron mis padres. Hoy en día, primero las familias son más pequeñas, y son más pequeñas quizás por la decisión de las mujeres de ya no tener tantos hijos o simplemente la situación actual de que la vida es más cara y es más difícil. Lo digo por experiencia propia, pero lo digo puede ser. Hoy en día las mujeres participan más activamente en la vida económica, en la vida política, entonces las familias son más pequeñas. Y en segundo lugar, el costo de metro cuadrado de una vivienda es muchísimo más alto de lo que era antes. Es más, el índice de precio de la construcción sube por encima del índice de precio del consumidor. Entonces, tienes viviendas más caras, tienes familias más pequeñas. ¿Cuál es el lógico resultado? Vivienda más chica. ¿Cuáles son las posiciones a todo esto del Colegio de Arquitectos? Porque me imagino que no solo ven la construcción y ven este tema específicamente de la vivienda de interés social, pero además ven toda esta problemática y la han estado viendo por muchos años. Lo que nosotros queremos desde el colegio es sí fomentar la vivienda de interés social, y sí es importante que se entienda que la vivienda de interés social no es aquella que está en la zona más alejada de la ciudad. Sí es importante que se tenga el concepto vivienda donde yo duermo, donde habito, más todos los servicios que esto significa. Como lo acaba de decir Carlos, es la vivienda, más equipamiento, más el transporte, etc. El concepto de la ciudad la ciudad compacta, la ciudad, claro, en donde tú puedas tener todo cerca. Por ejemplo, estos conceptos de índice de usos del suelo ya están obsoletos. Se tiende ahora a tener edificios de usos mixtos. Ojalá yo pudiera tener mi colegio cerca, el mercado cerca, el trabajo cerca, y ahí es donde tengo el mayor ahorro de movilidad. En vez de estar 2 horas de ida y de vuelta, tengo todo cerca. Y me permite una interrupción. Yo he visto edificios en Sao Paulo donde el supermercado está en el piso 10 del edificio. O sea, tú no sales de tu edificio para hacer tu mercado. Pero, sin embargo, en muchos distritos el proponer eso es anátema completamente, porque se menciona que va contra la residencialidad del edificio. Mira, en Surco, por ejemplo, hay centros comerciales, Wong, Plaza Vea,
Plaza Vea tiene 7 mercados en todo el surco, y la gente valora que para ir a abastecerse, que es una de las funciones básicas que una ciudad tiene que proveerle al ciudadano, no tiene que irse muy lejos porque tiene un centro comercial cerca para poder abastecerse. No te olvides que en una ciudad tienes que abastecerte, tienes que irte a educarte, tienes que divertirte. ¿No? Entonces hay una serie de funciones que la ciudad tiene que darle al ciudadano, y esta es una de ellas, y el ciudadano lo recibe de buena gana, es una mejor ciudad. Vamos a irnos al segundo corte, pero antes quería preguntarle, todo eso que me está mencionando, ¿eso está dentro del plan de desarrollo de Surco que usted ha presentado? Sí, claro. Y hacia eso vamos. Es más, nosotros hemos dado los primeros pasos. Por ejemplo, hemos derogado 2 ordenanzas de la gestión anterior que generaban alturas de una manera inorgánica. Tú ponías 2 macetas en el techo, eres un edificio ecológico y te daban no sé cuántos pisos de altura. Y esos han sido derogadas para no estar creciendo irracionalmente sin que antes haya inversiones que permitan que la densificación no genere un desastre. Vamos a ir ahora sí al corte y regresamos aquí en Punto Medio. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Punto Medio, en el horario estelar de Canal N. Estamos viendo el tema de la ciudad de Lima, de las diferentes zonas y la zonificación. Estamos hablando en el corte sobre este premio que ha recibido del Banco Mundial, que es un proyecto del Banco Mundial para trabajar en el centro histórico de Surco. ¿Cómo es que funciona eso? Así es, muchos distritos presentaron proyectos y han ganado 4 distritos: Surco, San Miguel, La Molina y Suquío. El proyecto de Surco, que es más o menos 16 millones, consiste en adoquinar todo el centro histórico de Surco y convertirlo en prioritariamente peatonal, no exclusivamente. O sea, los carros van a poder pasar a una velocidad lenta, pueden dejar los peatones, pueden recoger cosas, pueden dejar abastecimientos a las bodegas o a los restaurantes, pero tienen que salir. La idea aquí cuál es, y estuvo acá el creador de lo que se llama las supermanzanas. En Barcelona. En Barcelona, que es Salvador Rueda. Y con él caminamos por Surco y me dijo, mira, fíjate esta calle. Imagínatela toda peatonal, toda empedrada, con árboles en el medio, con una sombra, pues era el viernes pasado que había un sol y yo que no tengo azotea, nos moríamos con el sol, con unos árboles que hagan sombra, niños jugando, señoras conversando. Hacemos de las calles parte de la ciudad. La ciudad, me decía él, viene de la palabra ciudadano. Entonces, nuestras ciudades ya no son de los ciudadanos, son de los carros, ¿no? En cambio, en este caso, los ciudadanos se apoderan de las ciudades, habría manifestaciones culturales, deportivas. Pero eso requiere un cambio de cultura, ¿no? Porque justamente en la cosa estamos hablando de cómo el limeño, no hablemos de toda la ciudad de Lima, pero el limeño en particular se ha vendido por muchos años la idea del auto propio como objetivo aspiracional, y hoy en día tenemos más autos de los que queremos, pero dada la opción de ir en taxi o ir en auto, estamos hablando de su momento, muchos prefieren ir en auto todavía, por un tema de comodidad, por un tema de cualquier cosa, y porque lamentablemente la oferta de Lima en temas de colegios, en temas de supermercados, todavía no está considerada de manera integral. Ahora, yo prefiero taxi, porque ¿qué haces? ¿Dónde estacionas el carro? ¿Quién te lo cuida y si te lo roba? La gran mayoría de nuestros pobladores tienen que transportarse en transporte público, ¿no? O sea, somos una minoría los que tenemos carros. Pero es importante lo que está diciendo Carlos Cruz, porque necesitamos espacios públicos. Lima tiene un gran déficit de espacios públicos, entonces el hecho de peatonalizar es cambiar el chip, cambiar el paradigma. Podemos dejar algunas calles, por supuesto, para el transporte de los autos, pero eso no impide que aquellos lugares, aquellas calles, por ejemplo, como el centro histórico de Surco, por supuesto que nuestro centro histórico de Lima también está cada vez más con mayor cantidad de calles peatonales, y se pueden sacar los cafés afuera, las mesitas, las plantas, no sé, la feria de Navidad, la feria de útiles, como en otras ciudades. Y perdóname, las calles eso ocurre con ciudades seguras. Sí, que justamente la ciudad se vuelve más segura cuando la gente está en la calle. Y entre todos los cuidamos. Y hay un efecto colateral no poco importante. Las propiedades suben de valor.
En todas las ciudades donde se han hecho estos proyectos, todas las propiedades involucradas suben de valor. Entonces, ¿cómo se convence a la persona que te dice, no, yo sabes qué, yo quiero estacionar, quizás no lo estacionar al frente de mi casa, pero yo quiero poder ir a mi casa, estacionarme un ratito afuera, irme a un sitio y bajarme y tener estacionamiento ahí mismo, porque yo dependo de mi auto y nunca me voy a subir a un metropolitano? Tienes que vender la visión, como dice aquí la arquitecta. Cuando tú le enseñas a alguien una maqueta, una perspectiva, mira, tu ciudad va a ser así. Ahora tus hijos pueden jugar tranquilos afuera, tú vas a poder hacer vida social con los vecinos afuera, los cafés van a tener sus mesas afuera, el barrio va a ser más tranquilo. ¿Tú sabes lo que es eliminar el ruido de los carros en un barrio? Mi oficina está en Surco con ventana a la plaza, no es una plaza linda, pero pasan unos carros todo el día. Tú me cortas solamente el hecho que cortes ese flujo de carros y ese ruido, esa propiedad subió 10% de valor ya. Pero, de nuevo, ¿cómo se logra esto considerando que el plan MET ha demorado años? Entonces tú le puedes enseñar esa maqueta, pero esa maqueta va a pasar 1, 2, 3, 4 alcaldes y va a seguir ahí. No, yo empiezo el estudio para este proyecto mañana. Y hemos hablado con el municipio de Lima, porque la plata la desembolsa en enero. Surco, de su plata, está dispuesto a empezar a hacer el estudio y después que nos reembolsen el próximo año. Pero ya queremos arrancar porque estamos entusiasmados por el proyecto. Mira, lo que tenemos que hacer es pensar para hoy, mañana y a futuro. Para eso están los planes de desarrollo urbano, en los cuales se tienen que priorizar los proyectos que son más importantes para la ciudad. Venga el alcalde, que venga, debe tener la obligación de continuarlo. Y a la hora de hacer los presupuestos económicos, tanto de las municipalidades como los gobiernos regionales o el Congreso, se tiene que dar prioridad a los proyectos que ya se han analizado y están como prioritarios en los planes de desarrollo urbano. Sin embargo, lo que normalmente ocurre es de que entra un nuevo alcalde que no lleva el tema que nos trajo aquí a la mesa en primer lugar, que es, yo recibo la alcaldía el primer día y el plan de desarrollo del año pasado yo lo tiro a la basura porque no es mi plan. Y yo, además, he hecho campaña en contra del anterior, que no era mi partido, porque nunca lo son. Entonces, ¿cómo hacemos como ciudad generar continuidad en la gestión municipal a nivel distrital? No, pero uno tiene la tendencia de que si hay cosas buenas, tú las continúas. A mí me hubiera encantado encontrarme con un portafolio de proyectos. Lamentablemente he llegado, no hay uno solo. Pero han pasado, me va a decir que no, en otros distritos donde se presentan planes y se dice, ¿sabe qué? No, mira, esto no sirve porque eso no funciona, voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Voy a rehacer el mercado municipal, que lo han hecho no solo un alcalde, lo han hecho varios alcaldes y se han demorado años en hacerlo y lo han dejado a medios. Entonces, ese tipo de falta de continuidad es un problema que lo vivimos, que tiene un impacto real en el desarrollo de la ciudad, porque no se hace un desarrollo consistente. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que este plan de desarrollo que se arma y que ustedes toman un montón de trabajo en hacer, continúe? Bueno, el plan MET es una cosa, es lo que se pretende hacer, que haya un plan metropolitano pero a largo plazo. Falta difundirlo, falta conocerlo más, falta hacerlo nuestro y que los mismos pobladores seamos lo que insistimos y entendamos en hacer eso. Otras ciudades, por ejemplo, tienen el observatorio. Todo, o sea que, por ejemplo, el año pasado, en algún momento, por ejemplo, cuando el alcalde quería cambiar algunas cosas en detrimento de la ciudad, en perjuicio de la ciudad, ahora las redes son súper importantes, estaba el colegio de arquitectos, asociaciones, etc. Todos nos movíamos, hasta los regidores, no lo aprueben, va contra la ciudad. Querían hacer ciudad talento en la quebrada de Río Seco. Hicimos tanta presión que se tuvo que eliminar esa ciudad talento, que ahorita está inundada, llena de huecos. Entonces, sí es importante que la sociedad civil, colegios profesionales, los pobladores, los activistas, etcétera, tengamos conocimiento y nos apropiemos. Y por eso es que los planes de desarrollo urbano tienen que tener la aceptación, la participación ciudadana efectiva. Y los presupuestos tienen que priorizar eso. No puede venir un alcalde y decir voy a hacer el monumento al choclo y la gente no tiene ni agua para sembrar. Más o menos eso es lo que pasa, ¿no? En cualquier distrito de Lima y en cualquier distrito del Perú en ese momento eso ocurre. Yo no lo he visto tanto en Lima, en provincia sí bastante, ¿no? En Lima, lo que pasa es que en Lima la vigilancia es más estricta. Pero lo hemos visto en
Barranco, en Chorrillos en algunos casos. Hemos visto en varios distritos siempre hay como que, bueno, voy a poner mi estatua acá, que nadie... Puede ser una estatua muy bonita, pero sigue siendo la estatua al fundador del partido del cual he sido elegido, por más que yo ya renuncié, porque los alcaldes eventualmente terminan renunciando muchas veces a los partidos de los cuales son elegidos. Pero es otro tema que vamos a tocar después. Pero a lo que voy es, hay esta falta de continuidad. Desde el Colegio de Arquitectos, ustedes hacen un trabajo constante de acompañamiento a las municipalidades. ¿Puede ser reforzado? ¿Ustedes son los que deberían llevar la batuta o puede ser alguien más? Lógicamente, el Colegio de Arquitectos tiene mucho que decir. Nosotros, algo que venimos reclamando desde hace tiempo, es que los expedientes y las obras que se están haciendo del Estado no se está evaluando la calidad del proyecto que se da a la ciudad. Y quiero repetir e insistir en esto. Es importante que cuando se dan los proyectos no se den a ciegas. No se den porque es un proyecto, un expediente barato y porque la constructora tiene experiencia en metros cuadrados. Se tiene que evaluar la calidad del proyecto y así como en Colombia y en otros lugares que muchos mencionamos, es obligatorio hacerlo por concurso. Entonces el alcalde y los ciudadanos veríamos si vamos a hacer un parque, un conservatorio, un centro cultural, cuál es el mejor. Y no solamente el más bonito, el mayor, el que más funcional, el que menos mantenimiento requerirá, el que le da mayores espacios públicos a la ciudad, etc. Y para eso está el Colegio de Arquitectos e insistimos y queremos que vuelvan los concursos de arquitectura como se hacían antes. Todas las obras que son orgullo de nuestra ciudad han sido realizadas mediante concursos. Eso podría ser algo que puede tomar el... Sí. No, mira, es invalorable un buen diseño. Es la solución no solo a los procesos constructivos, sino en la satisfacción de los vecinos hace una hora. Y totalmente de acuerdo. Eso es invalorable. El gran problema que tienen los municipios es buscar adelante hacer obras que, no todos, porque es imposible la unanimidad, pero que genere un consenso del vecino, de la mayoría, que estén contentos con eso que se hizo. ¿Hay un consenso en el tema de la vivienda social a nivel municipal? O sea, ¿los municipios han entendido? ¿Ustedes tienen una posición diferente a la de San Isidro, Miraflores, Magdalena? Yo creo que hay matices. Evidentemente, noto que en San Isidro y Miraflores, seguramente si le preguntan dónde se puede hacer vivienda social, no van a decir en ningún lado. Surco no. Surco sí tiene zonas donde debe hacerse vivienda social. Es importante comprender que existe una gran brecha de vivienda, que cada año se incrementa más. Entonces sí se debe permitir esta vivienda de interés social. Estamos hablando de cerca de 100 UITs, 490.000, 460.000 soles en todos los distritos de la ciudad. Pero bien... Y para eso se planifica y se dice en estas avenidas, en estas zonas, cerca al transporte masivo. Y otra cosa es la vivienda de interés social prioritaria, que es para el sector D, para el sector E. Por ejemplo, también vuelvo a la ley, también hay beneficios y se deberían dar estas bonificaciones y alturas. Por ejemplo, acá hay una que dice, bonos por finalidades de interés público y te doy mayor altura cuando tú tienes de tu proyecto un 20%, por ejemplo, destinado a vivienda de interés social. Y tenemos que terminar con esa idea de gueto, que si tú no tienes tanta plata como yo, te vas lejos. La ciudad tiene que ser compacta, tiene que ser mixta y tenemos que vivir entre todos, respetando de manera organizada, pero está prohibido incluso en la ley que un distrito diga aquí no hay vivienda de interés social. Eso va a requerir un cambio cultural relativamente fuerte que tendrían que promocionar las municipalidades. Sí, claro. ¿Lo tienen planeado dentro de su plan hacer campaña, hablar con la gente que lo ha elegido usted y a su gestión? Aquí hay que entender algo. Tu hijo o el mío, cuando sale a la universidad, no es una persona del segmento social A o B. No tiene un centavo de haberse muerto. Su primera casa probablemente sea de vivienda social. Claro. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que nuestros hijos o nuestros nietos vivan en Chilca y nosotros vivimos acá en Lima? No, Pachacamac. Entonces, nuestros hijos o nuestros nietos probablemente sean los primeros clientes para un edificio de vivienda de interés social. Eso hay que tenerlo presente. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero este tema nos va a dar muchísimo que hablar y lo vamos a tratar de tocar en esta mesa. Les agradezco a ambos su participación y la claridad con la que nos han traído el tema. Esto ha sido Punto Medio en Canal N. Lo dejamos con Melissa Pesquera,
en Hora 11. Muy buenas noches. Les agradezco muchísimas gracias a los dos. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a ustedes.